Natalia Suárez salió del Hospital Italiano de Buenos Aires con el pulso acelerado, como si hubiera estado corriendo durante horas, aunque apenas había caminado unos metros. El reloj del pasillo marcaba una hora que no le pertenecía. Todavía no debía irse. Todavía no había terminado su turno. Pero ese día no admitía márgenes ni explicaciones. Si no se marchaba en ese instante, llegaría tarde al juzgado. Y llegar tarde no era una opción cuando lo único que estaba en juego era su casa. El cansancio le pesaba en el cuerpo de una forma distinta a otros días. No era solo físico. Era una presión sorda en el pecho. Una mezcla de miedo contenido y urgencia silenciosa que le tensaba los hombros y le acortaba la respiración. Había dormido poco, casi nada. La noche anterior había pasado de un pensamiento a otro sin descanso, repasando una y otra vez la misma pregunta: ¿qué pasa si hoy lo pierdo todo? Estaba guardando su credencial cuando escuchó los pasos rápidos detrás de ella. No necesitó girarse para saber quién era. Dolores Ibarra caminaba así, siempre con prisa. Siempre como si el hospital le perteneciera más que a nadie. La supervisora se detuvo a su lado con el ceño fruncido y los brazos cruzados. ¿Otra vez te vas antes?, dijo sin saludar. No era una pregunta. Natalia sintió el gesto automático de tensar la mandíbula antes de responder. Avisé ayer. Tengo una audiencia judicial, contestó, procurando que su voz no delatara el temblor. Dolores esbozó una sonrisa breve sin humor. Siempre hay algo contigo, Natalia. Un trámite. Un problema personal, una urgencia. Este servicio necesita gente presente, no excusas constantes. Las palabras no fueron un grito ni una amenaza directa. Fueron peores, dichas con un tono correcto, casi administrativo, como si ya hubiera una conclusión tomada desde hacía tiempo. Natalia abrió la boca para responder, pero se detuvo. No tenía fuerzas para discutir. No ese día. Dejo todo cubierto antes de irme, dijo finalmente. Dolores se apartó un paso, dándole permiso con un gesto mínimo. Haz lo que tengas que hacer. Pero no olvides que aquí se nota quién está comprometida, y quién no. Natalia no respondió. Guardó sus cosas, respiró hondo y salió. Al cruzar las puertas automáticas, el aire de la calle la golpeó con una crudeza que la hizo parpadear. Buenos Aires seguía su ritmo habitual, colectivos pasando, bocinas. Gente apurada, conversaciones superpuestas. Todo parecía normal. Demasiado normal para un día que podía cambiarle la vida. Caminó rápido por la vereda, ajustándose el abrigo. El juzgado de familia de Cava quedaba a varias cuadras y el tiempo ya jugaba en su contra. Mientras avanzaba, el pensamiento volvió inevitable al motivo de esa audiencia. El divorcio. Esteban. El departamento. Ese lugar no era solo un techo. Era la única estabilidad que le quedaba a ella y a su padre. El espacio que Miguel había ayudado a asegurar con años de trabajo, sacrificio y silencios. Y ahora, en pocas horas, un juez podía decidir que ya no les pertenecía. Natalia se detuvo en la parada del colectivo. Miró la avenida, esperando ver aparecer el número correcto. Sintió un nudo cerrársele en el estómago. Aún no había pasado nada, y... Sin embargo, todo parecía a punto de romperse. El colectivo se acercaba a lo lejos. Natalia dio un paso adelante. Sin saber que aquel trayecto sería el último momento de aparente normalidad antes de que su mundo empezara a desmoronarse. El colectivo avanzó con un sacudón seco y se mezcló con el flujo constante del tránsito. Natalia Suárez se sostuvo del pasamanos, dejando que el balanceo del vehículo marcara el ritmo de su respiración. Afuera, la ciudad se deslizaba en fragmentos, vidrieras, semáforos, personas cruzando sin mirarse. Adentro. El murmullo apagado de conversaciones ajenas y el zumbido del motor creaban una burbuja donde el tiempo parecía estirarse. Ese trayecto siempre había sido corto, rutinario. Pero esa mañana se sentía distinto, como si cada metro recorrido pesara más de lo normal. Natalia apoyó la frente en el vidrio frío y dejó que sus pensamientos tomaran el control, aunque sabía que no traían consuelo. Pensó en su padre, Miguel Suárez. Y la imagen apareció con una nitidez que le apretó el pecho.
Años atrás Miguel había sido un hombre fuerte, de manos ásperas y espalda recta. Acostumbrado a cargar peso sin quejarse. El accidente lo había cambiado todo. Una caída, un segundo de descuido, y el cuerpo ya no respondió como antes. Desde entonces, la silla de ruedas se había vuelto parte de su vida, y la dependencia, una sombra constante que él intentaba disimular con una sonrisa cansada. Miguel nunca se quejaba. Eso era lo que más dolía. Agradecía cada ayuda como si fuera un favor extraordinario, aunque fuera su propia hija quien se la brindara. Natalia había aprendido a leer el esfuerzo en su respiración, la forma en que apretaba los labios cuando intentaba moverse solo, el silencio que guardaba cuando el dolor aparecía. Ella había asumido ese cuidado sin discutirlo, sin preguntarse si podía con todo. Simplemente lo hizo día tras día. El colectivo frenó bruscamente y varias personas se acomodaron en sus asientos. Natalia volvió a mirar por la ventana. Pensó en las cuentas, en los turnos extendidos. En los días en que el sueldo apenas alcanzaba para cubrir lo básico. Medicamentos, controles médicos, alimentos, transporte. No había margen para errores ni para descansos. Todo estaba calculado al límite. Y en medio de esa vida ajustada, el departamento había sido el único punto firme. No era grande ni lujoso, pero era suyo. Un espacio que representaba estabilidad, un lugar donde Miguel podía moverse con cierta dignidad, donde no tenían que explicar ni pedir permiso. Ese hogar no había llegado por casualidad. Miguel había aportado lo que pudo, peso a peso, con la idea simple de que su hija tuviera algo seguro. Algo que nadie pudiera arrebatarle. Por eso la idea de perderlo le resultaba insoportable. No era solo una cuestión legal o económica. Era la sensación de que todo el esfuerzo, todo el sacrificio silencioso podía borrarse con una firma. Natalia apretó los dedos alrededor de la correa de su bolso. Sentía que sostenía demasiadas cosas al mismo tiempo. Y que cualquiera de ellas podía caer. El ruido de la ciudad se intensificó cuando el colectivo se acercó a una avenida principal. Bocinas, motores. Voces que subían y bajaban como olas. Natalia cerró los ojos un instante. Ese día, todo parecía frágil. Como si el equilibrio que había mantenido durante años estuviera a punto de romperse bajo su propio peso. El colectivo continuó su marcha, ajeno a su angustia. Natalia respiró hondo, obligándose a mantenerse firme. No podía permitirse flaquear ahora. Afuera, la ciudad seguía avanzando y con ella. El conflicto que todavía no había terminado de mostrarse. El colectivo avanzaba con dificultad entre el tráfico cuando una voz firme cortó el murmullo interior. El inspector se detuvo en el pasillo central, bloqueando el paso de un anciano de ropa gastada que intentaba avanzar hacia el fondo del vehículo. El pasaje. Señor, dijo con tono seco. Tiene que abonarlo. El hombre levantó la mirada, confundido. Sus manos temblaban ligeramente mientras buscaba en los bolsillos de su abrigo fino. Demasiado liviano para la mañana fresca. Creí que con el pase era suficiente, murmuró. Siempre lo fue. En esta línea no aplica, respondió el inspector sin bajar la voz. Si no paga, tiene que bajar en la próxima parada. El silencio se extendió como una capa incómoda. Algunos pasajeros giraron el rostro hacia la ventana. Otros fingieron revisar el teléfono. Nadie dijo nada. Nadie se movió. El anciano volvió a revisar sus bolsillos vacíos, respirando cada vez más rápido. Como si el aire se le estuviera acabando. Natalia observó la escena desde su lugar, con el cuerpo aún tenso por sus propios pensamientos. Durante un segundo dudó. No porque no quisiera ayudar, sino porque ese día sentía que ya no tenía nada de sobra. Ni tiempo, ni dinero, ni fuerzas. Pero algo dentro de ella se impuso antes de que pudiera pensarlo demasiado. Yo lo pago, dijo avanzando un paso. El inspector la miró con sorpresa. Como si no esperara que alguien interviniera. Natalia sacó un billete arrugado del bolsillo y se lo extendió. El hombre lo tomó sin comentario y se apartó para dejar pasar. El anciano soltó el aire que había estado conteniendo y se sostuvo del pasamanos con cuidado. Gracias, dijo en voz baja. De verdad.
Natalia asintió apenas, sin dramatismo. No es nada. Pero él no dejó de mirarla. Sus ojos, cansados pero atentos, se posaron en el rostro de ella con una curiosidad suave, casi respetuosa. Perdón si me entrometo, dijo tras un instante, pero parece que carga algo pesado. Natalia tragó saliva. No tenía intención de hablar y sin embargo las palabras salieron solas. Voy a un juicio, respondió. Un divorcio. Y tengo miedo. El anciano no preguntó más. Solo inclinó la cabeza, como si entendiera exactamente lo que eso significaba. El miedo al despojo es uno de los más duros, comentó. A veces no se trata solo de perder un lugar, sino todo lo que representa. Natalia lo miró, sorprendida. Asintió lentamente. Eso mismo, susurró. Tengo miedo de quedarme sin hogar. El colectivo redujo la velocidad al acercarse a la parada. El anciano se preparó para bajar. Antes de hacerlo, volvió a mirarla. Gracias otra vez, dijo. No todos se detienen. Natalia observó cómo descendía y se perdía entre la gente de la vereda. No le dio mayor importancia. Para ella, solo había sido un gesto mínimo en un día demasiado grande. Minutos después, el colectivo se detuvo nuevamente. Natalia bajó. Ajustó el abrigo y comenzó a caminar hacia el juzgado, sin saber que aquel encuentro, aparentemente insignificante, ya había comenzado a alterar el rumbo de todo. Mientras avanzaba hacia el edificio judicial, el recuerdo se le impuso sin pedir permiso. No llegó como una escena clara, sino como una suma de pequeños gestos que, con el tiempo, habían ido separando su vida en dos. Natalia pensó en Esteban Moretti y en el matrimonio que mucho antes de romperse en los papeles ya había dejado de existir. Al principio, todo había sido sencillo. Esteban era atento, presente e incluso orgulloso del modo en que ella cuidaba de su padre. Habían construido una rutina modesta, sin grandes promesas, pero con la sensación de estar del mismo lado. O al menos eso creyó Natalia durante un tiempo. Luego comenzaron los cambios. Primero fueron los viajes, cada vez más frecuentes. Después las llamadas cortas, los mensajes respondidos con demora. Las ausencias que ya no se explicaban con naturalidad. Natalia se dijo a sí misma que era parte del trabajo, que la distancia no significaba nada más que cansancio. Quiso creer que el silencio era solo una fase. Pero algo se había desplazado entre ellos, algo que no volvía a encajar. Esteban empezó a irritarse por cosas pequeñas. Por la casa. Por el tiempo que ella dedicaba a su padre. Por conversaciones que antes no le molestaban. La convivencia se volvió tensa. Cargada de una incomodidad que ninguno nombraba. El recuerdo más nítido llegó sin aviso. Una noche común, sin discusiones previas. Natalia estaba ordenando la ropa cuando el teléfono de Esteban vibró sobre la mesa. No era su intención mirar, pero el mensaje apareció iluminado en la pantalla. Demasiado visible para ignorarlo. No veo la hora de volver a verte. Nada más. No hacía falta. El mundo no se le cayó encima de golpe. Fue peor. Se volvió distante, casi irreal. Como si estuviera observando la escena desde afuera. Cuando lo enfrentó, Esteban no negó nada. No buscó excusas. No pidió perdón. Se limitó a mirarla con una expresión cansada, casi aliviada. No pensé que te enterarías así, dijo. Eso fue todo. Ni culpa ni vergüenza. Solo una verdad dicha sin cuidado. Natalia comprendió entonces que la traición no había empezado ese día. Llevaba tiempo creciendo silenciosa, mientras ella sostenía una vida que ya no era compartida. Más tarde, al hablar con conocidos, vecinos, incluso con alguien del trabajo, siempre aparecía la misma frase. Dicha con prudencia falsa, no te dijimos nada para no lastimarte. Como si el silencio hubiera sido una forma de protección. Después vinieron los papeles. El divorcio fue rápido en los trámites y brutal en el fondo. Esteban actuó con una calma desconcertante, como si todo estuviera decidido de antemano. Cuando hablaron del departamento, Natalia creyó que al menos ahí no habría discusión. Se equivocó.
Es un bien adquirido durante el matrimonio, dijo él sin levantar la voz. Tengo derecho a la mitad. Natalia lo miró sin entender. Le recordó de dónde había salido el dinero. El esfuerzo de su padre. Los ahorros de toda una vida. Esteban encogió los hombros. Fue un regalo, respondió. Y el título está a nombre de los dos. En ese instante algo terminó de romperse. No fue el amor, que ya estaba agotado, sino algo más profundo. La certeza de que la persona con la que había compartido su vida estaba dispuesta a apropiarse de lo que nunca le perteneció, sin el menor reparo. La traición dejó de ser íntima. Se volvió moral. Natalia detuvo el paso frente a la entrada del juzgado. El recuerdo se desvaneció lentamente como si se cerrara una puerta. Respiró hondo, enderezó los hombros y cruzó el umbral. El pasado quedaba atrás. Ahora, todo se decidiría ahí dentro. La sala del juzgado de familia de Cava estaba más fría de lo que Natalia había imaginado. No era un frío físico sino una sensación seca, impersonal, que parecía absorber cualquier rastro de emoción. Las paredes claras, las filas de asientos de madera y el murmullo bajo de otros casos en espera le recordaron que, para ese lugar, su vida no era única. Era solo un expediente más. Esteban Moretti ya estaba allí. Vestía un traje prolijo, recién planchado. Y conversaba en voz baja con su abogado, un hombre de mediana edad que hojeaba una carpeta gruesa con la seguridad de quien conoce el terreno. Esteban levantó la vista apenas un segundo cuando vio entrar a Natalia. No hubo hostilidad ni burla. Solo una distancia calculada, casi administrativa, que resultó más hiriente que cualquier gesto abierto de desprecio. Natalia tomó asiento sola, en la primera fila. No tenía carpetas ni papeles ordenados. Ni nadie que se inclinara para susurrarle instrucciones. Tenía la verdad, y una confianza frágil en que eso pudiera ser suficiente. Sintió como el pulso le golpeaba en los oídos mientras esperaba que llamaran su caso. Cuando la secretaria anunció los nombres, Natalia se levantó con las piernas tensas y avanzó hasta el frente. La jueza, una mujer de rostro serio y mirada precisa, revisó los documentos que el abogado de Esteban le entregó con movimientos ensayados. El hombre comenzó a hablar con tono firme y contenido. Expuso el argumento central sin rodeos: el departamento había sido adquirido durante el matrimonio y figuraba a nombre de ambos cónyuges. Por lo tanto, correspondía considerarlo un bien ganancial sujeto a división. Cada palabra caía como un peso adicional sobre el pecho de Natalia. La jueza asintió levemente y luego dirigió la mirada hacia ella. ¿Desea agregar algo, señora Suárez? Natalia sintió que el aire se le volvía espeso. Aún así, habló. Explicó el origen del dinero. Contó que había sido su padre, Miguel, quien había aportado los ahorros de toda su vida. Describió años de trabajo, sacrificios silenciosos. La intención clara de asegurarle un hogar. No levantó la voz. No dramatizó. Se limitó a decir lo que sabía que era verdad. La jueza escuchó sin interrumpirla. Cuando terminó, hubo un breve silencio. ¿Cuenta con documentación que respalde ese origen de fondos?, preguntó finalmente. Natalia dudó. Sintió un vacío abrirse bajo sus pies. No. No en este momento, respondió con honestidad. Fue un aporte familiar. Un acuerdo de palabra. La jueza apoyó las manos sobre el escritorio. Su tono no fue cruel, pero sí definitivo. El tribunal debe basarse en pruebas documentales. Sin constancia formal, el inmueble se presume ganancial. Natalia sintió una caída interna. Como si algo se desprendiera de golpe. Miró a Esteban. Él permanecía inmóvil con el gesto controlado, casi tranquilo. La sensación de derrota se le instaló en el cuerpo antes de que la jueza pronunciara cualquier fallo. La magistrada inhaló con lentitud, preparándose para continuar. Fue entonces cuando una voz surgió desde el fondo de la sala. Con el debido respeto, señora jueza. El sonido fue claro, firme, imposible de ignorar. Todas las miradas se volvieron al unísono.
Natalia giró la cabeza desconcertada. Desde la última fila, un hombre mayor se había puesto de pie con cuidado, apoyándose en el respaldo del asiento delantero. Era el anciano del colectivo. Su abrigo seguía siendo el mismo, gastado, discreto. Pero su postura había cambiado. Ya no parecía frágil ni desorientado. Había en su voz una seguridad inesperada, una calma que contrastaba con el murmullo nervioso que se extendió por la sala. La jueza levantó la vista, sorprendida por la interrupción. ¿Usted es parte del proceso?, preguntó. El hombre dio un paso al frente despacio como si midiera cada movimiento. No oficialmente, respondió. Pero hay una omisión procesal que este tribunal debería considerar antes de avanzar. El silencio se volvió absoluto. Natalia sintió que el tiempo se detenía, sin comprender aún quién era realmente ese hombre ni por qué estaba hablando. Solo supo que algo, justo en el borde de la derrota, acababa de cambiar. El murmullo contenido recorrió la sala cuando el hombre mayor avanzó un paso más. La jueza lo observó con atención, evaluando no solo sus palabras, sino la firmeza con la que se sostenía. Identifíquese, pidió. Antonio Bianchi, respondió. Abogado. Anteriormente matriculado en esta jurisdicción. El abogado de Esteban frunció el ceño. Esteban, en cambio, se movió incómodo en su asiento. Antonio continuó con serenidad, señalando con precisión una serie de omisiones, la falta de verificación del origen de fondos, la ausencia de constancias notariales que el propio expediente exigía para avanzar en una presunción ganancial, y la necesidad de requerir documentación bancaria antes de cualquier decisión definitiva. No habló de más. No dramatizó. Citó procedimientos. Nombró artículos. Indicó plazos. Cada frase caía con un peso técnico que alteró el equilibrio de la sala. La jueza escuchó con atención creciente. Tras un breve intercambio con la secretaria, cerró la carpeta. Este tribunal dispone la suspensión de la audiencia, anunció. Se concede plazo a las partes para aportar documentación completa sobre el origen de los fondos. Se fija nueva fecha. El martillo sonó una sola vez. Natalia sintió que las piernas le temblaban. No había ganado. Pero tampoco había perdido. Y en ese margen estrecho había aparecido un salvavidas inesperado. Afuera, en las escalinatas del juzgado, el ruido de la ciudad regresó de golpe. Bocinas, pasos, voces superpuestas. Natalia buscó a Antonio con la mirada. Él estaba a un costado, observando el tránsito como si necesitara un momento para volver al presente. Gracias, dijo ella al acercarse. No sé cómo. Antonio negó con la cabeza. No me agradezca. Solo hice lo que correspondía. Caminaron unos metros juntos. Entonces, Natalia se animó a preguntar lo que le rondaba desde que lo había visto ponerse de pie. Usted dijo que era abogado, ¿qué pasó? Antonio tardó en responder. Sus ojos siguieron el vuelo errático de unas palomas antes de bajar la voz. Ejercí durante muchos años, dijo. Derecho penal. Tenía una familia. Una casa. Un ritmo de vida que parecía sólido. Hizo una pausa breve como si midiera cada palabra. Un accidente, continuó. Un camión que se cruzó en una ruta. Mi esposa y mi hijo no volvieron. Yo sí. Y eso no siempre es una ventaja. No hubo dramatismo en su tono. Era un relato ya contado demasiadas veces. Desgastado por la repetición. Antonio explicó cómo el duelo lo fue vaciando por dentro. Las ausencias en el trabajo. Los plazos incumplidos. La pérdida de clientes. Finalmente, la pérdida de la matrícula. Después, el dinero. La casa. El lugar en el mundo. Uno cree que puede sostenerse con lo que sabe hacer, concluyó. Pero cuando se cae entero. Natalia sintió un nudo en la garganta. No era lástima lo que la atravesaba, sino reconocimiento. El vacío que Antonio describía era demasiado familiar. La sensación de haber sido alguien y de pronto no saber quién se era.
De seguir adelante por inercia, cargando con responsabilidades que no daban tregua. Yo también estoy sosteniendo más de lo que puedo, admitió ella en voz baja. Antonio la miró con una comprensión tranquila. Lo sé, dijo. Por eso hablé. Se despidieron sin promesas. Cada uno tomó un rumbo distinto. Natalia regresó al hospital con el cuerpo cansado, pero con una percepción distinta del día. Al atravesar nuevamente las puertas automáticas, el aire cambió. Los pasillos, las luces, el olor habitual. Todo seguía igual. Y sin embargo, algo había empezado a moverse bajo la superficie. No sabía todavía cuánto costaría el camino que quedaba. Solo sabía que el silencio con el que había salido esa mañana ya no era el mismo. Natalia regresó al Hospital Italiano de Buenos Aires con el cuerpo agotado y la mente aún vibrando por lo ocurrido en el juzgado. No había tenido tiempo de procesar nada. Apenas cruzó las puertas automáticas, el sonido habitual del hospital la envolvió, teléfonos, pasos apurados, carros metálicos avanzando por los pasillos. Todo parecía seguir su curso normal, como si el mundo no se hubiera detenido por unas horas. Avanzó hacia el área de enfermería cuando una voz por los altavoces cortó el aire. Equipo de auditoría interna, presentarse en el sector clínico. El anuncio generó un movimiento inmediato. Miradas que se cruzaban. Murmullos contenidos. Las inspecciones no eran frecuentes y nunca llegaban sin consecuencias. Natalia sintió una presión incómoda en el estómago. No tenía nada que ocultar, pero sabía que en ese lugar, la inocencia no siempre bastaba. Minutos después. El pasillo se llenó de personas con credenciales visibles y tablets en las manos. El tono era seco, profesional, sin espacio para preguntas. Solicitaron registros, accesos. Inventarios. Revisaron armarios, depósitos, estaciones de medicación. El ambiente se volvió espeso, tenso, como si el hospital contuviera la respiración. Natalia observó todo desde una distancia prudente, intentando concentrarse en sus tareas. Entonces Dolores Ibarra apareció. Su expresión era distinta. Más rígida. Más alerta. Caminaba de un lado a otro con una sonrisa forzada, hablando de más, ofreciendo explicaciones que nadie le había pedido. ¿Podría acompañarnos al vestuario, señora Suárez?, dijo uno de los auditores, acercándose a Natalia. Ella asintió, desconcertada. Lo siguió hasta el área de casilleros. Abrió el suyo sin pensar. Como lo había hecho cientos de veces. Y se quedó inmóvil. Dentro, sobre su bolso, había varios envoltorios vacíos de material médico controlado. Limpios. Ordenados. Imposibles de ignorar. Eso no es mío, dijo de inmediato con la voz quebrándose. Yo no manejo ese tipo de insumos. El auditor no respondió. Tomó nota. Otro sacó fotografías. En el umbral Dolores apareció con el rostro compuesto en una expresión de tristeza ensayada. Lamento muchísimo esto, dijo sacudiendo la cabeza. Yo siempre confié en Natalia, pero hace tiempo que notaba cosas raras. Llegadas tarde. Distracciones. Nunca pensé que llegaría a este punto. Natalia la miró sin entender. La sensación fue inmediata y brutal. Frío. Como si algo se cerrara por dentro. Usted sabe que eso no es cierto, alcanzó a decir. Yo no tengo acceso a ese material. Dolores no respondió. Solo bajó la mirada, como si estuviera decepcionada. El gesto fue más dañino que cualquier acusación directa. Hasta que se complete la investigación, informó el auditor principal, queda suspendida de manera preventiva. Las palabras flotaron en el aire unos segundos antes de caer con todo su peso. Suspendida. Natalia asintió sin hablar. No confiaba en su voz. Recogió sus cosas bajo la mirada incómoda de quienes evitaban cruzarse con ella. Al salir del hospital, el sol de la tarde le resultó ajeno, casi ofensivo. No había dado 10 pasos cuando su teléfono vibró con insistencia. Un nombre apareció en la pantalla, la propietaria del departamento. ¿Quién es el hombre que está en mi propiedad?, gritó la mujer apenas Natalia respondió.
Entré para una revisión y encontré a un desconocido instalado como si viviera ahí. Natalia sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Debe haber un error, dijo. No hay ningún extraño, ya llamé a la policía, interrumpió la mujer. Esto es una ocupación ilegal. Usted va a tener que dar explicaciones. La llamada se cortó. Natalia quedó inmóvil en la vereda, con el teléfono aún en la mano. En un solo día, había estado a punto de perder su casa. Ahora, también su trabajo. Y aparentemente su techo. El shock duró apenas un segundo. Después el cuerpo reaccionó. Guardó el teléfono, apretó el abrigo contra el pecho y echó a correr hacia la esquina, buscando el camino más rápido hacia la comisaría. No sabía qué iba a encontrar allí. Solo sabía que si no llegaba a tiempo, esta vez no habría margen para sostenerse. La comisaría estaba iluminada con una luz blanca y cansada cuando Natalia cruzó la puerta principal. El murmullo de radios, teléfonos y pasos marcaba un ritmo constante que contrastaba con el caos que llevaba dentro. Se acercó al mostrador con la respiración agitada, intentando ordenar las palabras antes de hablar. Necesito explicar algo, dijo. Hubo un malentendido en mi departamento, y en mi trabajo. El oficial de turno levantó la vista. Tenía una expresión atenta, sin prisa. Oficial Lucas Fernández, decía la placa en su uniforme. Escuchó sin interrumpir mientras Natalia resumía lo ocurrido, la llamada de la propietaria, la presencia inesperada de un hombre mayor, la suspensión en el hospital. Cuando ella mencionó el nombre Antonio Bianchi, el gesto de Lucas cambió apenas, lo suficiente para notarse. Antonio Bianchi. Repitió. ¿El abogado? Natalia asintió. Sorprendida. Lo conozco, dijo Lucas. No personalmente, pero mi instructor en la academia fue socio de su hijo. Solía venir por acá. Era respetado. El dato alivió a Natalia más de lo que esperaba. Lucas pidió unos minutos y desapareció detrás de una puerta. Cuando regresó, lo hizo acompañado por Antonio, que estaba sentado en un banco del pasillo, visiblemente incómodo pero tranquilo. No había esposas. No había tensión. No hay cargos, aclaró Lucas. La propietaria entendió que no hubo ingreso forzado. Se va a comunicar mañana para regular el acceso. Natalia soltó el aire que había estado conteniendo. Se llevó una mano al pecho como si necesitara comprobar que seguía ahí. Gracias, murmuró. Lucas no se dio importancia. Observó a Natalia con atención profesional. Pero también con algo más. Conectó los puntos rápidamente, la suspensión, el material médico, el comportamiento de Dolores. Esto no fue un error, dijo. Fue una trampa. Natalia bajó la mirada. Yo no tengo acceso a esos insumos. Lo sé, respondió él. Y eso es lo primero que vamos a comprobar. Lucas explicó el plan con la misma calma con la que otros explican una rutina diaria. Ingresaría al hospital como paciente del programa de atención solidaria. Nadie cuestiona a un paciente que entra por guardia. Desde allí observaría movimientos, horarios, accesos. Instalaría cámaras discretas en zonas clave del depósito de medicación, sin interferir con la atención clínica. Antonio escuchaba en silencio. Cuando Lucas terminó, asintió una sola vez. Es la forma correcta, dijo. Sin ruido. 2 noches después. El hospital volvió a su calma engañosa. Pasillos semivacíos, luces bajas, pasos que se perdían en la distancia. Lucas, con una identificación provisoria y una bota ortopédica falsa, permanecía en una habitación cercana al depósito. Desde su teléfono vigilaba las transmisiones. La primera grabación fue clara. Dolores Ibarra ingresó sola al área restringida, usó un código que no le correspondía y retiró material controlado. Sus movimientos eran rápidos, precisos, habituales. Guardó los envoltorios vacíos en una bolsa y salió sin mirar atrás. La segunda noche repitió el procedimiento. ¿Y la tercera? Hizo algo más, dejó varios envoltorios en un casillero idéntico al de Natalia. El gesto fue breve, mecánico, sin duda alguna.
La cámara lo captó todo. Lucas no intervino. Registró. Documentó. Esperó. A la mañana siguiente la administración del hospital recibió el informe completo. Horas más tarde el clima cambió. Autoridades recorriendo pasillos. Puertas que se cerraban, voces tensas. Dolores intentó mantener la compostura hasta que la confrontaron con las imágenes. Primero negó. Luego guardó silencio. Finalmente. Se derrumbó. Fue retirada del hospital sin escándalo. Con discreción. Como había actuado siempre. Esa misma tarde el teléfono de Natalia sonó. Señora Suárez, dijo una voz formal. La investigación interna ha concluido. Usted ha sido completamente exonerada. Su suspensión queda sin efecto inmediato. Natalia cerró los ojos. El alivio llegó en oleadas lentas contenidas. No gritó. No lloró. Simplemente se sentó y dejó que el peso se aflojara un poco. Colgó y se quedó en silencio unos segundos. Afuera, la ciudad seguía igual. Pero algo esencial había cambiado. La justicia, esta vez, no había hecho ruido. Y aún así. Había llegado. La mañana de la segunda audiencia amaneció clara y fría. Natalia Suárez cruzó las puertas del juzgado con una calma que no había sentido en semanas. No era confianza plena. Era otra cosa. Una quietud tensa, como la que llega después de haberlo perdido casi todo y descubrir que al menos esta vez no estaba sola. En la sala, Esteban Moretti ya ocupaba su lugar. Esta vez no conversaba con la misma soltura. Su abogado revisaba papeles con rapidez. Como si buscara algo que no terminaba de encajar. Cuando Natalia tomó asiento, lo hizo acompañada. El murmullo general se apagó apenas Antonio Bianchi entró al recinto. No vestía de forma llamativa. Traje oscuro, prolijo, sin adornos. Caminaba con paso firme, la espalda recta, el gesto concentrado. Ya no era el hombre silencioso del colectivo. Era el profesional que había sido durante años. La jueza levantó la vista al reconocerlo. Señor Bianchi, dijo. Consta en el expediente su rehabilitación profesional. Así es. Señora jueza, respondió él. Comparezco en representación de la señora Suárez. Natalia sintió un leve nudo en la garganta. Antonio se ubicó a su lado y abrió una carpeta delgada. Ordenada con precisión. Cuando comenzó a hablar, lo hizo sin elevar la voz, sin urgencia. Cada palabra tenía un propósito. Presentó la documentación de manera clara, extractos bancarios, comprobantes de transferencias, declaraciones notariales. Detalló el origen exacto de cada aporte. Demostró que el dinero utilizado para la compra del departamento provenía exclusivamente de Miguel Suárez, fruto de años de trabajo y ahorros personales. No hubo ambigüedades. No hubo suposiciones. Todo estaba respaldado. El abogado de Esteban intentó intervenir, pero Antonio se adelantó con una serenidad firme, anticipando cada objeción. Explicó por qué la figura de bien ganancial no aplicaba en ese caso. Citó precedentes. Aclaró plazos. La jueza escuchaba con atención sostenida. Revisando los documentos mientras él hablaba. Esteban comenzó a moverse inquieto en su asiento. Su gesto controlado se desdibujó poco a poco. Cuando la jueza le dio la palabra. Respondió con frases cortas, visiblemente irritado. El departamento se adquirió durante el matrimonio, insistió. Eso no se puede negar. Antonio no lo contradijo de inmediato. Esperó. Luego respondió con calma. Lo que no se puede negar, dijo, es el origen del dinero. Y cuando ese origen es único, verificable y externo al vínculo conyugal. La presunción legal se rompe. Esteban apretó la mandíbula. Murmuró algo que la jueza le pidió repetir. La tensión en la sala era palpable, pero no caótica. Era un enfrentamiento silencioso, contenido, donde cada gesto pesaba. Tras un breve receso, la jueza volvió a su asiento. El silencio fue absoluto.
Este tribunal resuelve, comenzó, que el inmueble objeto de disputa pertenece exclusivamente a la señora Natalia Suárez. En virtud de haberse acreditado de forma fehaciente el origen de los fondos. Natalia cerró los ojos un instante. Sintió el impacto recorrerle el cuerpo, lento, profundo. Asimismo, continuó la jueza, se dispone una compensación económica por daño moral, considerando las circunstancias acreditadas durante el proceso. El martillo golpeó una sola vez. No hubo aplausos. No hubo exclamaciones. Esteban se quedó inmóvil, la mirada fija en la mesa. Su abogado cerró la carpeta con un gesto seco. La justicia había hablado, sin levantar la voz. Afuera, la luz del día bañaba las escalinatas del juzgado. Natalia salió despacio. Como si necesitara confirmar que el suelo seguía firme bajo sus pies. Se detuvo un momento, respiró hondo y dejó que el ruido de la ciudad la alcanzara. Antonio se colocó a su lado. Terminó, dijo. Natalia asintió. No dijo nada más. El silencio, por primera vez en mucho tiempo, no pesaba. Era un silencio limpio. La vida no cambió de un día para otro. No lo hizo con grandes anuncios ni celebraciones visibles. Simplemente empezó a ordenarse, pieza por pieza. Como si alguien hubiera devuelto cada cosa a su lugar correcto. Natalia Suárez volvió al Hospital Italiano de Buenos Aires unas semanas después. Ya sin miradas esquivas ni silencios incómodos. La recibieron con una normalidad distinta, más respetuosa. Nadie habló del pasado, pero todos sabían lo ocurrido. Aún así, Natalia entendió pronto que ese espacio ya no era el suyo. No por rencor, sino por claridad. Había sostenido demasiado durante demasiado tiempo. Aceptó un nuevo puesto en una clínica privada, con horarios más humanos y un salario que por primera vez no la obligaba a contar cada peso antes de llegar a fin de mes. El cambio no fue solo laboral. Fue interno. Se permitió descansar. Se permitió no estar siempre al borde. La primera decisión que tomó con ese nuevo equilibrio no fue para ella. Fue para Miguel Suárez. La silla eléctrica llegó una mañana tranquila. Miguel la observó como si se tratara de algo irreal, apoyando las manos con cuidado en los apoyabrazos. Temiendo que fuera un préstamo momentáneo. Cuando se sentó y avanzó solo por el pasillo. El sonido suave del motor llenó la casa de una libertad que había estado ausente durante años. Nunca pensé que volvería a moverme así, dijo con la voz quebrada. Natalia se agachó frente a él y sonrió. Ahora sí, respondió. Ahora te toca vivir sin pedir permiso. Miguel salió ese día a la vereda, recorrió la cuadra. Saludó a los vecinos. Natalia lo siguió unos pasos detrás, sin apurarlo, entendiendo que ese momento no le pertenecía solo a ella. En medio de ese nuevo ritmo apareció Lucas Fernández, sin imponerse, sin urgencias. El vínculo se había construido despacio, a base de conversaciones honestas y silencios cómodos. No hubo promesas exageradas. Solo presencia. Lucas no intentó salvar a Natalia. Tampoco ella lo necesitó. Se eligieron desde un lugar más sano, sin miedo a depender. Con el tiempo, Lucas empezó a pasar más seguido por el departamento. Miguel lo recibió con una cordialidad tranquila, sin interrogatorios ni reservas. Y Antonio Bianchi también encontró su lugar. No como un héroe ni como una figura solemne, sino como alguien que volvía a sentarse a la mesa después de mucho tiempo fuera. Antonio ya no caminaba encorvado. Había recuperado algo esencial, no solo su matrícula, sino la sensación de pertenecer. Acompañaba a Miguel a veces, compartía mates, hablaba poco de su pasado y más del presente. Era una presencia discreta, sólida, agradecida. Una tarde cualquiera, los cuatro coincidieron en el departamento. La mesa estaba servida sin ceremonia. No había una ocasión especial. Y sin embargo Natalia lo entendió entonces, eso era lo que había ganado. No una victoria legal. No una compensación económica. Sino una familia elegida, construida sin obligación, sin sangre de por medio, sostenida por actos pequeños y constantes. Esa noche, cuando el silencio volvió a instalarse en la casa, ya no fue inquietante.
Natalia se sentó junto a la ventana y observó las luces de la ciudad. Pensó en todo lo que había estado a punto de perder. Y en lo que había encontrado en el camino. Comprendió que la bondad no siempre es un gesto grandioso. A veces es pagar un pasaje. A veces es no mirar hacia otro lado. Que la dignidad no necesita aplausos. Y que la justicia, aunque tarde, llega cuando alguien se niega a rendirse, incluso cuando todo parece perdido. La vida seguía siendo frágil como todas. Pero ya no lo era para ella. Porque ahora sabía que podía sostenerse. Y esta vez no lo hacía sola.